que me predico. Amén. No, yo no duermo los sábados esperando que amanezca y sea domingo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Luego leemos Efesios capítulo 4. Amén. Colosenses 2, 11 y 12. A ver conmigo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Efesios 4. Yo pues preso, vamos del 3 en adelante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los versículos 5 y 6 en la TLA, por favor. TLA. Un solo Señor, solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y ahora todos vamos a invocar su nombre. Señor mío y Dios mío, bendito eres por siempre, exaltado y glorificado es tu nombre, digno de todo el reconocimiento y el honor. Padre mío, estamos aquí en tu casa por tu misericordia. Hoy me levanto y me coloco delante de ti con las fuerzas que tú me das, no con mis capacidades, sino por tu misericordia. Úsame en beneficio de esta congregación. Los hermanos, Señor, sean edificados, alumbrados en su mente, en su entendimiento. Los amigos también sean alcanzados en este día misionero. Que la multiforme de tu gracia, Señor, sea suficiente para ellos mediante el poder del Evangelio. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse dándole gloria al Señor. Bueno, estamos estudiando en Colosenses un tema que lo hemos titulado Exaltando al Señor Jesucristo. Hace 2 domingos veíamos que en Cristo todo cristiano es circuncidado, ¿verdad? Y la circuncisión tiene que ver con el nuevo nacimiento, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo y nos da un corazón nuevo. No es la circuncisión en la carne, como dice el apóstol Pablo, sino el nacer de nuevo, una nueva naturaleza. El domingo pasado abordamos el tema que titulamos Ecos y sombras del bautismo verdadero. Ecos y sombras del bautismo verdadero. Porque allí en Efesios dice que hay un solo bautismo. Pero si hay un solo bautismo, entonces con las otras figuras, ¿qué pasa? Que anunciaba, que dan a entender. Y partíamos de la figura del bautismo que hay en el diluvio. Que Noé, dice el apóstol Pedro, con su familia fueron salvos por medio del agua. Entonces, de esa generación corrompida, el Señor se agradó de Noé y su familia, y ellos fueron salvos, y el diluvio vino a ser una especie de bautismo para ellos. Luego de que pasaron por el bautismo de esos 40 días y 40 noches, con ellos el Señor puebla de nuevo la tierra con esa nueva especie de personas obedientes. Entonces tenemos el diluvio. El segundo ejemplo que vimos lo encontramos en la salida de Israel de Egipto. Y entonces lo titulamos el bautismo en el mar y en la nube. Eso tomándolo como referencia de 1 Corintios capítulo 10. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en el mar y en la nube. Porque en el mar todos los egipcios que venían persiguiendo a Israel, a excepción del faraón, todos murieron. Dios le dijo, esos egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los volveréis a ver.
Bueno, eso mismo hizo el Señor con nuestros pecados, los sepultó en la profundidad del río, ¿verdad? No, en la profundidad del mar. Y dice, nunca más me acordaré de ellos. Faraón, ¿por qué no murió? Porque Faraón es una figura del diablo. Y el diablo no muere ahogado. Amén. Entonces él quedó ahí para molestar. Pero ese bautismo representa también el cambio de la vida de un pueblo que por 400 años fue esclavizado y ahora al pasar el mar ya están en libertad. Atrás quedó la vida de esclavitud, ahora sigue una vida de total dependencia del Señor. A partir del mar, Dios se aparece a ellos en forma de una nube. Durante esa noche para Israel la nube era luz, para los egipcios era oscuridad. Y en el desierto ellos fueron bautizados en la nube, pero esa nube tiene esas dos características. Es luz y es sombra. Columna de fuego y columna de nubes. Entonces, esa es otra figura del bautismo. Pasamos de ahí a dónde más llegamos. A ver, ayúdeme. Recuerde. El bautismo del Jordán. ¿Quiénes fueron bautizados en el Jordán? Si no se sigue el contexto, uno se va a perder. Porque los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a Canaán. De ellos, dice la historia bíblica que solamente Josué y Caleb, quienes eran unos niños cuando salieron de allá, ahora son los líderes del pueblo. Porque Moisés y Aarón y toda esa generación quedaron sepultados en el desierto. Entonces, estos no fueron bautizados allá. Tenían que ser bautizados para poder acceder a la tierra prometida. La tierra de la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fueron sumergidos o pasados por debajo del Jordán. El Jordán significa el que se humilla, el que desciende. Entonces, pasaron por allí y toman posesión de la tierra prometida. Al llegar a la tierra prometida y comenzar a comer del fruto de la tierra, el maná se cierra, se detiene. Amén. Eso nos indica de la nueva vida en Cristo, de dejar atrás ese trasegar por el mundo, que también es, el desierto es figura del mundo. Ya llegar a la tierra prometida, llegar a la herencia. Usted y yo también estamos en este mundo como en un desierto. Estamos aquí, pero no somos de aquí, no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no somos de aquí, estamos esperando lo mismo. Del Jordán pasamos ¿a dónde? ¿Cuál fue la tercera figura? ¿Ah? No. Pasamos del diluvio, el Jordán, el mar, el Jordán. En el mar está el mar y está la nube, hay dos cosas ahí. Luego viene el Jordán, después del Jordán, llegamos entonces al lavamiento del sacerdote. ¿Se acuerda? Tenían que ser lavados para poder ministrar o de no morían. Toma a Aarón y a sus hijos y lávalos, después vístelos y después úngelos para que no mueran. ¿Se acuerda? Y vimos, creo que ese fue el último en que quedamos el domingo pasado. La nube, el mar, el Jordán y el sacerdote. Vamos en el día de hoy a retomar, y para ello vamos al libro primer libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 26. Haciendo un recuento para los que no vinieron el domingo pasado, entonces ya sepan de qué estamos hablando. Primer libro de las Crónicas, 26, 26. Leemos en el nombre del Señor Jesús hasta el 28. Primer libro de las Crónicas, 26, 26. La Reina Valera normal, está bien. Gracias. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que habían consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel
y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Aquí está hablando entonces de el botín de guerra. Este botín de guerra también encierra una figura de bautismo. Vamos a mirarlo en el libro de los Números, en el capítulo 31. Leemos inicialmente el versículo 9, número 31, 9. Aquí habla de lo que consagró a Samuel, eso de los tiempos de Samuel. Lo hizo Saúl, lo hizo David, lo hizo los generales. Número 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Saltemos al versículo 22, por favor. 31, 22. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo. ¿Sigo? Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de la purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no. O sea, aquí está dos formas de consagrar el botín. Todo lo que resiste el fuego, o sea, el metal, eso debía ser derretido. Y al ser derretido entonces se lo consagraban a Dios y podía hacer parte del tesoro del Señor para reparar la casa del Señor. ¿Por qué? Porque eso antes estaba en otro templo, o la casa de otro ídolo, de un ídolo. Ahora pasa a la casa del Dios verdadero. Entonces el fuego allí es una figura de bautismo. Volvemos otra vez a la figura de la nube. La nube era sombra y era fuego. Aquí el fuego purifica. Amén. ¿Y cuál es la otra forma? Lo que es perecedero, lo que no es metal, ¿cómo se purificaba? Lavándolo. ¿Y qué encerraba ahí? ¿Qué se tenía en cuenta ahí? Según los textos leídos, ¿qué había que pasar por agua? Eso incluía personas, porque el primer texto dice que llevaron mujeres, niños, ¿verdad? Personas, nos incluía personas, animales, sobre todo personas y animales, debían ser lavadas para poder ser consagradas al Dios de Israel. Hermano, pues eso no tiene lógica, eso no tiene, verá, vamos a mirar para que vea que sí. Miremos el contexto, Isaías 49, 24. Busquemos el contexto y notará que sí. Isaías 49, 24. ¿Será quitado el botín a quién? Al valiente. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Sigo? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién es el Salvador? ¿Cuántos salvadores hay? Ah, bueno. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13, en la NTV, por favor. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes. Allá dice que el botín tenía que ser arrebatado al tirano, al valiente. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Desde que el pecado entró al mundo por Adán, por ese hombre fuimos todos constituidos pecadores. Desde entonces Satanás nos tenía como sus esclavos. ¿Sí o no? Como sus esclavos. Y no había quien nos pudiera rescatar, porque todos estábamos bajo la misma condición. Se necesitó entonces que Dios se vistiera de hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces nosotros somos el botín especial, lo más valioso que tiene Dios aquí en la tierra se llama la iglesia. Porque dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, que son los metales más preciosos, sino con algo más valioso, con la sangre preciosa, ¿verdad? Como la de un cordero. Entonces, lo más especial que tiene Dios aquí en la tierra es la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Yo no sé, hay gente que quiere meter la iglesia en la gran tribulación y eso no tiene pie ni cabeza. Entonces Dios tiene que pasar por la gran tribulación porque la iglesia es el cuerpo de Él. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la cabeza esté libre de la gran tribulación y el cuerpo en la gran tribulación? Eso no tiene coherencia. Argumentos que se caen solo. Entonces, ¿somos o no somos el botín de Dios? ¿Somos o no somos su especial tesoro? ¿Nos rescató o no nos rescató? ¿Necesario es que nos bautice o no? Ah, bueno. Vamos al número 7, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Aquí hay una persona, es una eminencia, una autoridad militar, pero es un gentil. Segundo libro de Reyes 5, del 10 en adelante. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Oiga, tremenda película que tenía Naamán. Él iba en el carro así imaginándose toda la ceremonia, porque estaba acostumbrado a la ceremonia, era un militar. Estaba acostumbrado a que le hicieran la parada, el saludo y todo. Pero ahora resulta que el profeta no salió ni a recibirlo. Y eso se debe a que el profeta no podía acercarse a alguien de esa manera porque podía contaminarse. Él era un ungido de Dios. Entonces le manda al siervo y le dice: bueno, ve y lávate 5 veces. 7 veces. ¿El 7 qué significa en teología? Completo, perfección. Entonces, este hombre se va contentico, ¿verdad? A bautizarse, a lavarse. ¿Qué hace el hombre? Se pone bravo. Ahí nos muestra que ese hombre en su vieja naturaleza no entiende lo que le están mandando. Él reacciona negativamente, se ofende, se enoja, pero ¿cómo llega a obtener la victoria? Cuando obedece. Sus sirvientes le dijeron: si el Señor, el profeta, demanda algo más grande, ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, cuando él obedece y va al Jordán y se humilla, entonces el milagro acontece. Y dice que la piel de él se hizo como la que. Vamos a seguir leyendo. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él, descendiendo, y se zambulló 7 veces en el Jordán, y conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. ¿Qué se requiere para nosotros? El Señor Jesucristo dijo: si no os hacéis como niños, ¿qué pasa? No hay reino. No hay reino. Él fue lavado. Ese hombre se tuvo que humillar, se tuvo que arrepentir, se tuvo que convertir. Y prueba de la conversión es que usted sigue leyendo y él le dice al profeta Eliseo después de la sanidad, dice: no se enoje ahora mi Señor conmigo, y que Dios tampoco me tome en cuenta, porque cuando el rey me convide a su templo a adorar a su Dios, a mí me toca ir. Y el rey se va a apoyar en mí, pero yo no voy a adorar a ese Dios. Yo de ahora en adelante soy de Jehová. Es que se convirtió. Amén. Y el que se convierte, ¿qué hay que hacer? Hay que bautizarlo. Entonces él se arrepiente, se bautiza, es nacido de nuevo. Entonces este hombre es figura del bautismo para nosotros los gentiles. Él es un gentil. La lepra es sinónimo del pecado. Amén. Y en Cristo nosotros somos hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, un nuevo niño es, una nueva criatura es. Las cosas viejas quedan allá en el fondo del Jordán. ¿Hay alabanza para el nombre del Señor? ¿Qué decía usted, joven? Oiga, caballero de cabello plateado, ¿qué iba a decir usted?
¿Qué iba a decir usted? Ese es el número completo. En Colosenses 2:10 dice, en Él estamos completos. 8. Llegamos al Nuevo Testamento. Mateo 3, 4 al 8. Mateo capítulo 3, versículos 4 al 8. Llegamos al Nuevo Testamento con otro bautismo. Todo esto para que entendamos lo que dice en Efesios, que hay un solo Señor y hay un solo bautismo. ¿Oyó? Mateo 3, del 4 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacían ellos? Confesando sus pecados. Juan era el precursor, el último eslabón, o sea, el eslabón que unía Antiguo con Nuevo Testamento. Era el publicista del Señor Jesús. Entonces, Juan venía y predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al que tenía que decirle, le decía, esa mujer no te conviene. Y esto, entonces, ellos tenían que ir y confesar sus pecados en público. No sé si me ayuda alguno de ustedes por ahí con el texto que dice que unos soldados fueron y le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dice, bueno, ustedes no extorsionen a la gente. Y unos recaudadores también, y nosotros, Señor, usted, a cada quien le decía lo que tenía que hacer. Pero ellos tenían que decir sus pecados en público. Entonces Juan los bautizaba, no invocaba ningún nombre, sino que decía, yo los bautizo para arrepentimiento en el nombre del que viene después de mí. ¿Ve? Pero ese no es el bautismo verdadero, pero era un bautismo. Y ese bautismo era tan válido que el mismo Señor Jesucristo lo experimentó. Con ese bautismo de Juan fue bautizado el Señor Jesucristo, pero ahí hay parece una. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, entonces ¿de qué se arrepintió el Señor Jesús? Ay, sí, dígame. Ajá, y le agrego otro pedacito. Juan, el Bautista, en el capítulo 1 y el versículo 29 del Evangelio de Juan, cuando ve al Señor Jesús, lo presenta como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también en la carta a los a los Hebreos, nos dice que el Señor Jesucristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, pero hecho semejante en todo a nosotros. Entonces él, como cordero, tenía que ser lavado antes de llegar al altar de la cruz. Y como sumo sacerdote tenía que ser lavado antes de ir a la cruz, porque en la cruz él está intercediendo. Cuando él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué está haciendo ahí? ¿A quién? ¿A nombre de quién está pidiendo perdón? A nombre de todos nosotros. Está intercediendo. Amén. Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 11. En la NTV si es posible. Mateo 3, 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él lo bautizará. ¿De qué manera? Con Espíritu Santo y fuego. Otra vez aparece la figura del fuego y van 3 veces. La nube que era nube de sombra y la noche era columna de fuego. Amén. El bautismo de la purificación del botín. Una parte era con fuego y otra parte era con agua. Y nosotros, el apóstol Pedro dice, es necesario que nuestra fe sea probada como el oro, el cual aunque por fuego es purificado. Amén. Ahora Juan dice, detrás de él viene otro, que se refiere al Señor Jesús, el cual bautizará con Espíritu Santo, y ese otro bautismo, y fuego.
Mateo 3:13, seguimos aquí el versículo 13, en la Reina Valera, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Ya le expliqué, no para arrepentimiento, sino para esto. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí está, correcta, Reina Valera 60. ¿Qué justicia habla ahí? De la justicia de la ley divina. Y la justicia de la ley divina decía que el cordero antes de ser sacrificado tenía que ser lavado. Y en Éxodo 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrendas encendidas para Jehová. El sacerdote tenía que ser lavado, tenía que ser ungido y luego vestido para poder ministrar. Y el Señor, después de su muerte, no entró al tabernáculo hecho de mano, sino a los cielos mismos, no con sangre de animal, sino con su propia sangre. O sea, la justicia que él está diciendo aquí es la justicia de la ley, que tenía que ser cumplida porque no vino a violar la ley, sino a cumplir la ley. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, los que tienen sueño dicen gloria a Dios. Gracias por el amague. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Seguro? Ok. ¿Hasta dónde llega el bautismo de Juan? Ese bautismo tuvo su vigencia, el Señor lo convalidó, fue bautizado para ser lavado. O sea, cuando le pregunten, ay, Jesús, ¿por qué se bautizó? Bueno, porque él tenía que cumplir la ley de Dios. ¿Y en qué nombre se bautizó? En ningún nombre. Él se bautizó porque él como cordero tenía que ser lavado antes de ser sacrificado. Y como sumo sacerdote tenía que ser lavado antes de ser vestido. Claro, entonces él no fue invocado ningún nombre. ¿Hasta dónde llegó el bautismo de Juan? ¿Hasta dónde tuvo vigencia? Hasta después del Calvario. Una vez que se inaugura el Calvario, entonces aquello que era sombra va cambiando. Hechos 19:1, vamos a comprobarlo. Hechos 19:1. Usted perdone que voy un poco deprisa porque es que, hermano, lo que es doctrina, esto es como comer boca chico, yo. Con calma, pero camínele, para que le rinda. Eso sí, dejando las pullas. Entonces aquí uno no se puede emocionar porque pierde el hilo. Aconteció que entretanto Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ojo, aquí viene otra, a los beisbolistas, una bola curva. A este hecho, a este suceso, se refiere el apóstol Pablo en Efesios 1, creo que 19. Entonces los trinitarios vienen y se apoyan y dicen, no, es que yo recibí el Espíritu Santo cuando creí. Porque Pablo está citando, en el cual habiendo sido bautizado, recibiste y el Espíritu Santo habiendo creído. No, pero es que el apóstol se está refiriendo a este hecho puntual, histórico. Entonces ellos no quieren vivir la manifestación, o sea, el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lengua, sino que lo dan por hecho ya. Entonces, ¿qué pasa? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué dijeron ellos? Si quieren hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, todavía estaban ahí. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, aquí se abre otro abanico. Personas que vienen donde uno dice, ay, hermano, entonces a mí me toca bautizarme otra vez. Porque a mí me bautizaron cuando niño y me pusieron el nombre. Lola, pero usted no lo va a bautizar. Te le mojaron la cabeza porque eso no es bautismo. Amén. Ah, no, hermano, pero es que yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tengo que volverme a bautizar. ¿Y en qué nombre fuiste bautizado? Pues eso, el apóstol pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizado? No, el bautismo de Juan, ustedes no están bautizados, vengan. Entonces vea, sigo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es
para que no quede duda. Esto es en Jesús el Mesías, o el ungido, o el enviado. Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, de estos dos, ¿cuál prevalece? ¿El de Juan o el de Jesús? Nos vamos acercando a un Señor, una fe, un bautismo. ¿Hay alabanza para el Señor? Bautizados en el nombre de Jesús. Vamos al bautismo número 10. Figura número 10. Mateo 20, 22. Y le advierto, creo que vamos a tener que volver el domingo para terminar esto. Mateo 20, 22. Dice la Escritura: entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿A qué bautismo se refiere ahí? Ya había pasado por el Jordán. ¿Qué bautismo se refiere ahí? Agárreme ese trompo con la uña a ver. Los que están dormidos no los despierten, déjenlos quietecitos. Pues entonces se trasnocharon anoche. ¿Vio? Con que soy bautizado, y ellos dijeron: sí, podemos. Podemos. Sigo leyendo. Les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Hombre, que los discípulos hicieron una petición para que cuando el Señor no estuviera, se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso significa poder. Los de la derecha gobernaban el poder militar y el poder religioso. Los de la izquierda la parte administrativa. Esa era la figura de aquella época. Pero el Señor le dice: tienen que pasar por donde yo paso. Así podemos. No sabe, hermano, que se tragaron usted que es pescador, tragaron el anzuelo con todo y plomo yo. Porque después les pasan unas cosas que son muy tristes. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó ¿por qué? Por su sangre. Entonces, este bautismo, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará ese bautismo? Usted calladito la boca. Usted también calladito la boca. Estaban en la primera escuela. ¿Cómo se llama ese bautismo? Pues algo que no se ha efectuado, está todavía por acontecer. Seréis bautizados. Ahora aquí nos da una clave. La iglesia que él ganó con su sangre. Entonces esto se llama bautismo de sangre. Tranquilo, no se le erice la piel, que esto no es para todo poeta. ¿Oyó? Vamos a mirarlo. Vamos a mirar la profecía. ¿Por qué el Señor tenía que ser bautizado con el bautismo de sangre? En Isaías capítulo 63, versículo 1. Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestido de qué color? Rojo. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Y quién responde ahí? Esa Y mayúscula ahí es como que grande para un ser humano. Usted sabe a quién pertenece el yo soy, ¿verdad? Yo, el que hablo en justicia, grande para... ¿Quién será ese? Nada, no lo ha agarrado todavía. Sigo leyendo. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Le preguntan, él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira,
y los hollé con mi furor, y su sangre, bautismo de sangre, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Quiere comprobar usted que es el Señor Jesús? Vamos a Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Y no se duerma, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y si se duerme lo trasquilamos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Esa se traduce corona, porque él es el rey en todos los reinos. Coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Aquí están viendo al Señor después del Calvario. Ropa teñida en sangre, y su nombre es... Este dice 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria. ¿De quién es el verbo? Él es el que está vestido de sangre. Sigo leyendo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le sían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. A ver, léalo con convicción. Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el Señor aún de la misma muerte. El Señor derramó toda su sangre por usted y por mí. Con su sangre nos redimió. Con su sangre nos libertó. Con su sangre nos compró. Pero como los discípulos dijeron, nosotros podemos. De los 12 solo uno murió de viejo. Y eso intentaron fritarlo. ¿Oyó? La historia dice que lo arrojaron en una paila llena de aceite hirviendo a Juan. Lo iban a fritar así como fritar un bocachico, pero Dios lo guardó. Lo apedrearon varias veces y nada, no moría. Lo echaron a la isla de Patmos y allá murió de viejo. Por allá, después lo sacaron, murió de viejo por ahí. Los demás, todos murieron sangrientamente. Porque ellos dijeron, podemos. Cuidado con su lengua, yo. Cuidado con su lengua, que el Señor se la tome en serio. Podemos. Descapitados, crucificados, bautismo de sangre. A esas personas se les conoce, vamos a mirar en Apocalipsis 6, cómo se les conoce a ellos. Por eso les decía, esto no es para todos. Este es un grupo selecto, un grupo de personas únicas, de cristianos. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, oiga bien, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. ¿Se da cuenta que esto no es para todos? Hay un grupito, yo no sé si estaré en esa lista, no he preguntado. ¿Ya usted preguntó? Esa misma porción en la NTV nos da una clave. ¿Quiénes son los que reciben el bautismo de sangre? Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como ¿qué? Mártires. Mártires. Por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero,
¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. ¿Usted quiere ser un mártir? ¿Se puede beber ese trago de vino, esa copa? Después del Señor Jesús, el primero en la historia de la iglesia se llamó Esteban. ¿Oyó? Murió apedreado. Y muchos, la iglesia en Colombia, la iglesia pentecostal tiene historia, que muchos fertilizaron esta tierra con su sangre, para que usted y yo tengamos aquí la oportunidad. Mire el testimonio de la iglesia en Atalaya, Atalaya del Norte, eso queda ahí al lado de Santo Antonio, entre el río Yavarí y el río Amazonas. Y ahí se abrió la iglesia y les pidieron el local solo para que no predicaran. Y por allá quedaron en un lote. Y permitió el Señor que la muerte de una niña fuera la causa para Él glorificarse. Porque este evangelio del nombre, hermanos, siempre ha tenido oposición. Busque la historia, hay dos tomos de la iglesia que se llama Una historia que no termina. Ahí se cuenta, a grosso modo, la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y notará que muchos murieron apedrados, perseguidos, murieron cruelmente como mártires. Ese se llama bautismo de sangre. Los mártires por causa del reino de los cielos. Pero vamos al número 11. Mateo 3:11, ya lo leímos, pero repasemos para tomar la otra parte que no habíamos abordado. Mateo 3:11, y aceleremos porque estamos lejos. La orilla está lejos y el agua está profunda. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, más poderoso que yo, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es el bautismo de fuego? No confunde el bautismo de sangre con el bautismo de fuego. Mientras que el bautismo de sangre es para los mártires, el bautismo de fuego es para todo cristiano. ¿Me escuchó bien? Todo cristiano nacido de nuevo que lleve el nombre de Jesucristo invocado, hermano, usted no se escapa de esta ni sin nada, Dios. Se lo voy a explicar bíblicamente. Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas 12, 49. ¿Qué dice el Señor que vino a traer? Así de entrada, así. Sí. Fuego vino a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya. ¿Cuándo se encendió esa llama y quién encendió? El mismo autor de la salvación. ¿Sigo? De un bautismo tengo que ser bautizado. Otro bautismo. El de Juan en el Jordán. El bautismo de sangre. Ahora habla de otro bautismo. Porque eso está en futuro. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Sinónimo de disensión, discordia, desacuerdo, pelea, pleito, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, ojo, punto de partida, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Es en la NTV, por favor, ¿cómo se lee? 12:52. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 en mi favor y 2 en mi contra. 2 a favor y 3 en contra. Y el 53. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Usted eso lo ha leído, ¿verdad? Pero usted sabe con qué se come eso. Esto es una pava de ají picante así, brava. Y se lo voy a recordar cuando usted se convirtió y le dijo a sus familiares, ¿cuánto lo felicitaron?
¿Ah? ¿Cuántos lo felicitaron? Le hicieron una fiesta. No. Oiga, sobran dedos en la mano para contar esos casos. Son excepciones. La mayoría. El padre estará contra el hijo. Resulta que usted se convirtió al evangelio y cuando llega a la casa contento le da la noticia a la familia. Hoy me entregué al Señor, el Señor me salvó. Enseguida le voltean. Gran cosa. Hace unos años bautizamos a un tío de mi esposa. Y por medio de púlpito virtual lo alcanzamos para el Señor. Y una vez que él se bautizó, los hijos se le pusieron en contra. Ahora sí, bonita cosa. ¿Y ahora con quién vamos a beber? Y mira que no sé qué. Le tocó pararse en la raya. Ahí que ustedes van a mandar en mi vida. Ustedes hagan con ustedes lo que quieran. Yo hago con la... Tocó pararse en la raya, pues se la tenían en rojo. El padre contra la hija, contra el hijo. ¿A cuántos les ha tocado llorar? Porque llegaron a casa diciendo, mamá, me bauticé, papá, me bauticé. ¿Y qué han dicho? Algunos han dicho, prefiero que te mueras y no que seas evangélicos. Otras han maldecido a sus hijas, le han dicho, prefiero una hija prostituta y no evangélica. O sea, cosas crueles, duras. Eso se llama bautismo de fuego porque son el fuego de las pruebas que debe enfrentar todo creyente. Amén, hermano. ¿Cuántos han visto en el monte un ollejo de culebra? Levante la mano a ver. ¿Y usted sabe cómo se quita la culebra eso? Facilito, ¿verdad? Se tira de cabeza de un palo y ya. Cuando ya sabe que tiene que mudar la piel, busca entre las rocas una abertura estrecha y pasa la cabeza. Y entonces comienza a impulsarse, se vuelve atrás como un resorte. Los músculos atrás, los anillos, y empieza a empujarse, empujarse. Ahí eso le arde y le duele, pero hasta que pasa y ahí queda todo ese ollejo. Así muda ya la piel. Va agarrando la figura, mano. ¿Entiende por qué en la casa lo echaron? ¿Entiende por qué no le daban ni café? ¿Entiende por qué en su casa lo aborrecieron? Juan capítulo 16, versículo 32. Juan 16, 32. Bautismo de fuego. Lo anunció la nube. Era sombra, pero también fuego. Lo anunció el botín. Era agua, pero también fuego. Lo anunció Juan. El que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaráis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo. Extraño es que usted no tenga aflicciones en el mundo. Eso sí es extraño. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Amén, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis de qué. Eso no es invento mío, no le estoy cambiando nada a la Biblia. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Bueno, ¿a mí qué me pasa? Oiga, yo salgo de Guatemala y me meto en Guatepeor. Me mudé de barrio y mira, todo negocio que intento me sale al revés. Y uno no entiende qué está pasando. La mejor manera de superar este paso es calladito la boca. ¿Oyó? Calladito te ves más bonito. Humillándote ante el Señor. Porque si tú comienzas a buscar el por qué a mí y por qué yo, no vas a tener respuesta. Si reaccionas desde la humanidad como la esposa de Job, terminarás maldiciendo. Pero si reaccionas desde las promesas de Dios, el Señor dijo, confiad, yo he vencido.
Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. ¿Cuál es el problema? Si el nombre de Jehová bendito. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo quieren reinar con Cristo? Pero no quieren sufrir por Cristo. Y si queremos reinar, tenemos que sufrir por Él, porque vea, soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis en qué. Hermanos, si no conociéramos lo amargo, no valoraríamos lo dulce. Si no conociéramos la tristeza, no valoraríamos la felicidad. Si no tuviéramos la noche, no valoraríamos el día. Para eso Dios nos ha dejado esta vieja naturaleza, para que hagamos un paralelo y nos demos cuenta que Dios nos ha ofrecido el mejor. A ver, los aburridos dicen gloria a Dios. Qué bueno que no vinieron esos infelices hoy. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sigo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no sea chismoso, hombre, no se meten en lío. Con los suyos tiene para que ande buscando problemas ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Cuántos atreven a glorificar a Dios en lo que están viviendo? En lo que han vivido. Y si usted mira hacia atrás cada vez que ha superado una prueba, algo en usted ha cambiado. Ya no es el mismo hombre, ya no es la misma mujer. Algo quedó allí en esa experiencia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Rápidamente, Hechos 14:21. Hechos 14:21. Apréndasela, se la recomiendo. Apréndasela de memoria. Borre todo lo que tenga en la USB y quédese apenas con este versículo, que le va a servir para todo el resto de la vida. Hechos 14:21 y 22. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿A qué volvieron? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, decían, es opcional. Tú escoges a ver. Son un imperativo. Es necesario que a través de unas cuantas pruebas. ¿Por qué pueden multiplicarse las pruebas? Aquí hay conmigo un grupo de hermanos docentes que les podrían explicar mejor ese proceso. Hay chicos que reprueban el año. Y el año siguiente es correcto matricularlos en el grado siguiente. ¿Qué hay que hacer? El mismo grado. ¿Y si lo vuelven a perder? ¿Y cuánto demora ahí? Bueno, mientras usted no supere la misma prueba, lo vuelven a matricular en la misma asignatura. ¿Escucharon? Mientras no supere la misma prueba, lo vuelven a matricular en la misma asignatura. Y usted otra vez, y otra vez, está repitiendo. Y llegan los alumnos nuevos y se gradúan y terminan y usted todavía en el mismo curso. ¿Y por qué? Porque no ha superado la prueba. Porque la prueba se necesita enfrentarla en humildad. Se necesita aceptación. En psicología y el proceso para hacer el duelo de muerto hay que aceptar el hecho. Hay que llorar, no reprimir, llorar, para poder entonces superar el momento. Entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones, cuando usted entiende que lo que Dios permite que llegue a su vida, puede que se lo lancen con malas intenciones, que le lancen con toda la cabeza para derribarlo, pero usted tiene dos
2 secretos. Usted se lo sabe, pero se los voy a recordar. Uno, un corazón humilde. El corazón humilde te garantiza que a la hora que tú clames, Dios te escucha. Dios atiende al humilde. 2, segundo secreto, ame a Dios. Ame a Dios. Enamórese de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, así te las lancen para mal. Ejemplo, José. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. No lo olvide, yo. Entonces es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos. ¿A dónde? Él no prometió guardarte de toda tribulación. No prometió librarte de toda tentación. Él prometió acompañarte. No hubo tanto amén. Pero es que líbranos del mal. No, líbranos del mal, no, eso está mal traducido. Es en medio del mal, líbrame de yo devolverme. Porque cuando pases por el fuego, ¿cómo termina? Yo estaré contigo. No te va a librar del fuego, te libra en medio del fuego. Amén. Si por el río, no te ahogará. Te manda un pez. Si sea un coro, pero no te vas a morir ahogado. Si no es la voluntad del que muera ahogado, no te mueres ahogado. Porque tu vida le pertenece a Él. Pero a través de las pruebas es que somos perfeccionados. Allá en el tabernáculo, perdón que me demore un poquito más, en el tabernáculo hay un solo elemento donde se usó una herramienta nada más. Todo lo demás era cortado y soldado. Hay un elemento que era de hecho de un bloque de 45 kilos de oro puro. Y eso era labrado a martillo limpio. Y era la única lámpara en el tabernáculo. ¿Sabe de qué hablo? Bueno. Y para usted y para mí la palabra es como martillo. Así que cada vez que Él le dé la gana de darnos un martillazo nos da. Porque Él quiere que alumbremos. Amén. ¿Quiere ser candelero? ¿Quiere ser candelabro? Déjese martillar por Jesucristo. Alabado sea el Señor. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Entonces usted se demora y nos atrasa cuando no quiere superar la prueba. No quiere superar la prueba. Le voy a anticipar aquí algo de un estudio que estoy haciendo. En el mundo, ¿sabe cuántas clases de personas hay? Filipenses 1:29, ¿ya lo tiene? En el mundo hay 3 clases de personas. Y en el mundo cristiano, 3 clases de personas. 1, los que viven problemas y siempre la culpa es de los demás. Ellos nunca hacen nada mal. Los culpables son otros. Ejemplo Caín, ejemplo Saúl, etcétera, etcétera. 2, los que viven problemas, pero ellos dicen, yo mis problemas no se los cuento a nadie. Se tragan sus sapos. Y ellos creen que están haciendo bien. Se reprimen. Y se están autodestruyendo. ¿Oyó? Entonces los primeros se juntan con los que son igual que ellos. Los segundos se juntan con los que son igual que ellos. Entonces es difícil ayudarlos porque en el concepto de ellos están bien. Así es que se hace. Yo no molesto a nadie. Mis problemas no se los cuento a nadie. Y el tercer grupo es el creyente que tiene problemas, sufre problemas, lo mismo que los demás, pero aprende a enfrentarlos y a solucionarlos. Y en ese aprendizaje madura y entonces sabe que lo que es humano lo arregla en la esfera humana. Y lo que es espiritual lo arregla en la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque en su madurez sabe que lo que es espiritual se acomoda con lo espiritual. Y lo que es natural, ya. Ese es un cristiano saludable. Ese es un cristiano que crece. Los 2 primeros no crecen, no se dejan ayudar, porque en su concepto están bien. Por eso se nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Pues eso es harina de otro costal, solamente que se me fue la lengua ahí. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también, queremos las gozosas pero no las dolorosas.
Hechos 5:40 al 42. Hechos 5:40 al 42. Veamos esto en la práctica ya. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos y acariciarlos y agasajarlos y serenatearlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio renegando y pateando las piedras y maldiciendo. ¿Y qué los animó? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Dios. Si Jesús sufrió por mí todo eso, ¿por qué no voy a padecer yo un carcelazo? Además, esto es injusto, yo no he hecho nada malo. Entonces la bienaventuranza, bienaventurado soy cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Amén, hermanos. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. O sea, lo que hicieron, recargarlo. Todos los días ahora, por las casas y por las calles, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Primera de Pedro 5, y aquí nos vamos a quedar, para que no se me vayan a indigestar de palabra hoy. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Vea, está la clave, vea. Corazón humilde. A lo humilde siempre Dios lo escucha, siempre lo atiende. Entonces lo mejor no es que Dios te humille, lo mejor es que tú te humilles voluntariamente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os cesando fue tiempo. Ay, a mi hijo superó la prueba, gloria a Dios. Ay, se me olvidó José, no, es que no era el tiempo. Al año siguiente el rey cumplió años y, oiga, ya está preso un muchacho. Entonces era el tiempo y Dios lo sacó de la cárcel al trono. Amén. Era el tiempo, sacó a David de allá tras las ovejas al trono. En su tiempo, no te adelantes. Amén. Echando toda vuestra ansiedad. Vamos a quitarle trabajo aquí a los psicólogos. Si usted fuera buen cristiano, los psicólogos no tendrían mucho trabajo. Vea, echando toda vuestra ansiedad. Ellos también sufren de ansiedad, son humanos. Pero qué bueno que Jesús es todo para nosotros. Qué bueno tener un Dios como nuestro Señor Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, sed, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resisto? Oiga, si ya en el versículo 1 me dice humillaos, ya me humillé delante de Dios. Cuando yo permanezco humillado delante de Dios, no hay diablo que me mueva. Porque el que se humilla, Dios lo escucha, Dios lo atiende. O sea, esa atención personalizada. ¿Oyó? Y puede el diablo rugir como quiera, que mientras usted esté humillado delante de Dios, usted es intocable. Alabado sea el Señor, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, oiga, vea, termina usted el versículo. ¿Será que los hermanos de la central de Corozal no van a pasar por ahí? ¿No será que el Señor me mandó para acá, para Corozal, para que les amargara la vida? ¿Ah? ¿No cree usted? Para que les lastime las heridas. De vez en cuando salgan así con un chichón en la frente. Hermano, ¿no será que las cosas que estás pasando es para tu crecimiento? Bien. ¿No será que también nosotros estamos en ese grupo? Porque esto mismo acontece a todos los hermanos, incluyendo la central de Corozal. Entonces no te vas a escapar. Me voy a cambiar de la iglesia, me voy para la segunda, porque aquí en la central eso es pura piedra que el pastor se tira. Allá te mandarán a otro peor que yo. Pero a Jesucristo no te le escapas nunca. Si tú eres de Él y Él te ama, donde vayas te va a corregir, porque Él al hijo al que ama lo corrige.
Colóquese de pie, por favor. ¿Cuántas veces hemos cantado y no entendemos? Porque a veces nos volvemos artistas. Y el artista, yo puedo ser un cantante cristiano, un adorador cristiano, y necesito un instrumentista mundano porque de pronto en la iglesia no lo tengo y lo puedo contratar. Pero él viene y me presta un servicio y se va, y poco le importa mi espiritualidad. Pero cantábamos hace un momento que el Señor no busca artistas, el Señor busca adoradores. Y un adorador adora todos los días, en todo momento, en cualquier parte. Yo no puedo convertirme en un artista del culto para que me vean únicamente el día que me toca ministrar. No puedo convertirme en un artista del culto para que me vean únicamente cuando me toca cantar o tocar los instrumentos. No, mi cristianismo es todos los días, todo el día, a donde vaya. Y ahí voy creciendo en Dios. Por eso cuando cantemos entendamos. ¿Qué vamos a entender? Lo siguiente, vean. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate. Lo va a tratar con mil artimañas una y otra vez. Desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta va a llegar, sea tan violenta que hunda mi barca. Aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar? ¿Te vas a quedar estancado? Tú no eres de los que retroceden. Y firme adelante. Tú no eres de los que retroceden. Avanza en el nombre de Jesucristo. Y en múltiples cosas, si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, no, si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, no. Ojo con lo que canta. La misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos en valles de sombras, mi alma segura porque vas conmigo, nada temerá. ¿Qué vas a decir? ¿Te vas a regresar? ¿Te vas a detener? ¿O vas a avanzar en el nombre de Jesús? Luchando y ganando. Avanza, avanza, avanza en el nombre de Jesucristo. Que al otro lado de la prueba está tu Rey con los brazos abiertos. Al otro lado de la prueba está tu Señor diciendo: ven, hijo, te espero. Ven, hija, te espero. Yo te permití pasar por ahí porque creo que puedes hacerlo. Siempre estará lista para defenderme en la aleluya. Y sé que su amor, aleluya, su bendito amor me guiará hasta el fin. Vale la pena las lágrimas por ti. Vale la pena llevar la cruz por ti. Vale la pena el sufrimiento por ti, Jesús. Vale la pena llorar. Vale la pena sufrir
por ti, Jesús. ¿Por qué sufres, hermano? ¿Qué te motiva? Al final de mi Porque sabes que eso es temporal, que un día terminará, que lo que te espera no es comparable con lo que ahora estás viviendo. Aleluya, canta, canta, viviéndolo, canta, como viendo la meta. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria. Visualízala, visualiza tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Quiero invitar a alguien antes de despedir esta escuela, alguien que necesite nuevas fuerzas, alguien que está a punto de rendirse. Venga, recobre fuerzas. David, después de llorar, dice: y se fortaleció en Jehová su Dios. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vamos a continuar diciéndole: tú eres el mejor motivo de mi canción. Tú eres el mejor motivo de mi dolor. Tú eres la mejor razón de mi llanto, de mi sufrimiento. Vale la pena por ti, Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria, y toda lágrima enjugará. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. Sé que al final de mi carrera, ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria, y toda lágrima enjugarás.